el final, que se hizo antes de Cristo, después de Cristo, se equivocó en como 3 4 años de cálculo. Entonces, como en el 2028, 2029 deberíamos estar justo 2000 años desde la crucifixión. Y en Israel, todo lo que era el turismo para la Vía Dolorosa y todo está suspendido, cerrado. Sí, sí, sí. Los rabinos también dijeron, no vamos a hacer nada. Sí, sí. Económicamente está súper complicado desde el punto de vista turístico es No, y súper. aparte el riesgo, porque como han estado cayendo los últimos misiles, han sido bien devastadores. Así es. Así que bien. Mm. Así que bien. Hola Astrid, bienvenido también. Hola a ti. Hola Ale, hola Stetien, Hola. hola Bel. No sé si está Bill, pero parece que no está. No puso él. Ya. Estamos entonces. Iniciamos, ¿les parece? ¿Mm? Gracias a Dios. Comenzamos. Inge, ¿nos podría llevar en oración, por favor, para empezar este maravilloso domingo? ¿Mm? Por favor. Amado Padre, gracias te damos porque tú resucitaste un día como hoy, Padre, y nos diste una liberación de las cadenas del pecado. Te doy gracias porque nos has revelado esto y podemos entender las profundidades de lo que esto significa. Te pedimos que nos ayudes a escuchar con nuestros oídos y ojos espirituales lo que tú vas a comunicarnos a través de Christian y poder tener la gracia tuya durante la semana para poder aplicarlo y tener un corazón grato ante ti, Padre. Ayuda a que más se sumen a este momento y bendice a todos los que estamos unidos en este momento. En tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Súper lindo. Ya, ¿todos me escuchan bien? ¿La voz está bien todos? ¿Sí? Por Sí, lo menos Cris, yo, sí. yo también escucho bien. Súper. Ya. Amén. Gracias a Dios por todo entonces. Bueno, hoy ya estamos en lo que es la tercera semana de lo que es la epístola a los romanos, esta profunda y potente epístola, como mucho de lo que escribe Pablo y que indudablemente el mismo apóstol Pedro también dijo que es difícil de repente de comprender, pero en esa dificultad de la comprensión es donde está la profundidad de Dios. ¿Mm? Por eso, gracias a Dios, por misericordia de Dios, y todo esto empezó con Pablito Wilson, que nos insistió el punto de vista de la epístola a los romanos, y gracias a Dios es sumamente profunda, la epístola a los romanos cuando uno empieza a estudiar en profundidad, y lleva una y otra vez, lleva a lo mismo, a la santificación, lleva a lo que es una un proceso de no solamente de salvación, sino que de perfeccionamiento con el Señor. Siempre caemos y volvemos a tomar una y otra vez en todo eso. No sé si hay algo con lo que hemos visto hasta ahora, con lo que hemos conversado hasta ahora, si alguien quiere plantear algo, algo con respecto a lo que es la epístola a los romanos, de lo que hemos visto hasta ahora, alguna duda, observación, comentarios o lo que sea. Bienvenidos siempre sean. ¿No? Ya. Entonces, vamos a comenzar o continuar con lo que empezamos el día martes. Acuérdense que el día martes, entonces, es que estamos en esta etapa de esta tercera semana, como les decía, de donde observamos el concepto de el pecado, de muertos al pecado, el proceso de que somos siervos de la justicia de Dios y lo más importante que tenía que ver con esta lucha interior que nosotros tenemos, con esta lucha interior, con el pecado, que es un proceso
maravilloso que Dios hace. Entonces, eso todo lo estuvimos viendo el día martes. Acuérdense, estuvimos hablando de que somos muertos al pecado, y hay dos conceptos de muertos al pecado. Uno es el concepto cuando somos esclavos del pecado, que es el concepto de lo que era el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y cruza el Mar Rojo, entonces deja atrás la esclavitud, y ese concepto de dejar atrás la esclavitud es que somos muertos al pecado. Pero posteriormente es lo que Jesucristo viene a predicar, que es el proceso de santificación. Por lo tanto, ahí hay un proceso de morir cada día al pecado, y estos dos conceptos los desarrolla, los plantea el apóstol Pablo en Romanos y por supuesto en las otras epístolas de él. Después conversamos del punto de vista de ser siervos de la justicia de Dios, y este concepto de ser siervos de la justicia significaba, ¿y por qué se habla de siervos? Porque como siervos tenemos un deber, y como deber debemos juzgarnos nosotros para que el proceso de crecimiento espiritual se produzca en nosotros y lleguemos a tener frutos. Ahí hicimos también la diferencia entre dones y frutos, los frutos del Espíritu, y hablamos en términos generales sobre eso. Y después empezamos a tomar el tema importante de la lucha interior. Y esta lucha interior, que es la lucha contra el pecado, que ya no es del grosor del pecado, sino ya no es de esa esclavitud que estábamos en el pecado antes de ser cristianos, sino que ahora es el proceso de santificación, de perfeccionarnos en el nombre del Señor. Y este era la lucha interior que tiene que ser llevada por el Señor y no por nosotros, y ahí hacíamos la diferencia, eh, cuál era la diferencia en que cómo sabemos si esa lucha la llevamos nosotros o la lleva el Señor. Y ahí decíamos que cuando uno tiene paz, efectivamente la está llevando el Señor. En el momento en que no tiene paz, la empezamos a llevar nosotros. ¿Y por qué era tan importante? También hablábamos de esto, porque hace la diferencia, esta lucha hace la diferencia entre el pecado voluntario y el pecado involuntario. ¿Mm? El pecado voluntario tenía relación con el tema de no arrepentirnos una vez que pecamos. En cambio, el pecado involuntario tiene que ver con que esto brota en nuestro interior y si después rápidamente nos arrepentimos, este pecado involuntario no se transforma en pecado voluntario. ¿Mm? Y entonces hablábamos también sobre el concepto de andar en el espíritu y no andar en la carne. Y ahí pusimos algunos ejemplos y demás. Eso es en términos generales lo que yo recuerdo que estuvimos conversando el día martes. No sé si hay alguna observación, comentario sobre eso, u observación que es en relación a eso. ¿No? Ya. Eh, Perfecto. Entonces, vamos y sigamos avanzando con respecto a lo que tenía relación de el concepto de muertos al pecado. Primera cosa, todos estamos claro este concepto o está claro el concepto de estar muerto al pecado, y estas dos diferencias que hay, porque uno dice, bueno, muerto al pecado, pero ¿cómo estoy muerto al pecado? Pero yo sigo, sin embargo, sigo pecando. ¿Se dan cuenta? Perdón. ¿Y eso no les parece contradictorio? No sé si eso, y para entender estos dos conceptos de muertos al pecado. ¿Ya? No sé si está No, claro. ¿Sí? Dulce mía. no entendí la consulta, Cristian. Si está claro la diferencia entre los dos tipos de muerte al pecado, y por consecuencia los dos tipos también de pecado. ¿Qué significa estos dos conceptos de estar muertos al pecado? Porque por un lado decimos que estamos muertos en el pecado, pero sin embargo en el día a día pecamos, ¿o no? Entonces, ¿cómo vamos a Sí. estar muertos en el pecado si todos los días pecamos?
esa era un poco la observación y eso es lo que hay que tratar de tener claro para poder entender. Buenos días, buenos días. La Hola, Pablo. diferencia yo creo que puede ser en que eh, ante ante el Señor hay un veredicto de inocencia, de Sí, inimputabilidad, pues no sé, ya no se nos imputa el pecado como para poder condenarnos, porque tenemos una defensa. Y yo creo que más que nada es el tema tiene que ver con cómo nosotros en nuestra comunión diaria luchamos, ¿cierto? Y muchas de las veces que luchamos caemos ante el pecado o somos engañados, ¿cierto? Yo creo que pasa por ahí, como nosotros en nuestra comunión diaria nos relacionamos con el pecado y cómo nosotros sacamos aprendizajes de cada circunstancia que el Señor pone en nuestra vida. Estamos en un proceso de santificación, pero el hecho de que nosotros seamos santos en Cristo no quiere decir que no vamos a volver a pecar. Y ese es el tema, es cómo nosotros vamos madurando y cómo nos vamos enfrentando la situación del pecado, porque hay cosas que están todavía veladas para nosotros. Hay situaciones que son pecados y están veladas, no las hemos visto. En nuestro desarrollo espiritual hay situaciones que están bajo el dominio de las tinieblas y nosotros no sabemos qué es tiniebla. Y eso, ahí está el desarrollo de la comunión con Dios. Lo veo así yo. súper, súper Amén. lindo. Ya, gracias, Pablito. ¿Alguna otra observación con respecto a esta pregunta? Bueno, si hemos muerto al pecado, ¿por qué seguimos pecando, o no? Claro, mira, más o menos complementando lo de Pablo, justamente hay una ley en nosotros que nos lleva al pecado, pero nosotros fuimos libertados justamente de esa opresión y de esa esclavitud del pecado mediante la sangre del Señor Jesús, el Espíritu Santo que vive en nosotros, podemos entonces ser libertados. Nosotros somos libres de esa esclavitud gracias a la sangre del Señor Jesús, la gracia que Él nos da y la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguye. Amén. Perfecto, súper bien. ¿Ya? ¿Sí? Eso, impecable. ¿Alguna otra? Ya, súper bien. Entonces, de lo que están hablando Pablito y Inge, el primer concepto que plantea Pablo Wilson que tiene que ver con inimputabilidad, es decir, Jesucristo, y esto es sumamente lindo y sumamente importante, el Señor Jesús, cuando paga el precio por nuestros pecados, indudablemente nos hace inimputables, ¿ya? Por lo Amén. tanto, dejamos de ser culpables, y esa es su misericordia, y esa es su misericordia. Y junto, y eso lo hablábamos también en las versiones anteriores de la epístola a los romanos, y que también el apóstol Pablo lo menciona, junto con eso, junto con eso, junto con eso, nos regala una dosis de fe y una dosis de gracia para que podamos entender su palabra. ¿Listo? Y hasta ahí nosotros, cero hecho, no hemos hecho nada, nada. Regalo, no sabemos por qué, empezamos a entender la palabra, nadie sabe por qué, pero entendemos. Y de repente algo que leíamos que antes no entendíamos nada, ahora entendemos. ¿Por qué? Gracias al Señor. Pero el Señor, ¿ya? Y por eso somos santos, somos apartados y somos santos. Y somos salvos y ya no hay nada que hablar, no perdemos la salvación, no pasa nada. Podemos incluso algunas veces vamos a pecar, no perdemos la salvación, no pasa nada. ¿Ya? Eso súper claro hay que tener. No es que porque uno peca pierde la salvación, eso no es así. ¿Me entiende? Porque si no uno empezaría a preguntarse, bueno, ¿por cuál pecado pierdo la salvación? No. Claro, porque para Dios todos los pecados son iguales. Por lo tanto, no es que porque yo, pequé, ¿me entiende? Yo entonces perdí la salvación. No, no, la salvación fue un regalo que Dios nos dio.
Ahora, si yo insisto, insisto, insisto en el pecado y finalmente llego a dejar de escuchar el Espíritu Santo, que es el, el pecado contra el Espíritu Santo, ahí efectivamente puedo perder la salvación. Pero ese es otro concepto. Pero del punto de vista de que no porque yo peco pierdo la salvación. Por lo tanto, acá no hay ninguna discusión si soy salvo o no soy salvo. Eso no existe discusión sobre eso. Estamos todos claros hasta ahí, ¿o no? Ya, Es sí, la imputabilidad. Ahora, el Señor lo que quiere, y que es el objetivo de nuestra vida, es que lleguemos es decir, nosotros perdimos la semejanza a Dios, es decir, ese concepto de tener una comunión profunda con el Señor y llegar a ser como era Dios, porque Él nos hizo como semejantes. Y Jesucristo vino y demostró en la tierra que efectivamente se podía cumplir la ley mosaica. ¿Sí? Entonces él dijo, miren, en el corazón, yo les demuestro que en el corazón podemos cumplir todo lo que la ley dice. Por eso es que dice, yo vine a cumplir la ley y no, perdón, no vine a derogar la ley, sino a hacerla cumplir. Entonces, él demuestra con todos sus hechos, con todos sus actos, de que efectivamente la ley es posible de vivirla en este mundo. Es posible. Y entonces, para ese proceso, para ese proceso empezamos a vivir este proceso de la cruz diaria, de este proceso de santificación. Y por eso es que el apóstol Pablo habla sobre las obras. Y eso tiene que ver con respecto a este proceso de llegar a la semejanza de Dios. Entonces, esas son las dos cosas que estamos hablando. Y en este proceso de llegar a la semejanza de Dios es donde se produce, y hablamos de este tipo de pecado, que es y este tema de morir cada día al yo. Es decir, es empezar a morir al pecado. Entonces, una cosa es el morir al pecado cuando Dios por gracia me da la salvación, y otra cosa es en el morir al pecado del día a día. ¿Se dan cuenta? Y ese es un poco los dos conceptos que tenemos que ver. ¿Mm? ¿Ya? No sé si primero en esas dos cosas está clarito o no. ¿Está claro? Y eso es importante a poder diferenciarlo. Alejandro, ¿está claro o no? sí, mejor. ¿Ya? Listo. Ahora, Desde, dicen, Inge, ¿sí? desde el momento en que somos salvados comienza nuestra carrera. Así Y es. entonces es importante ver cómo corremos para que Ah, alcancemos el premio y justo. corramos de la manera mejor para que nuestras obras sean constructoras en oro, plata y piedras preciosas, Justamente, ya. Eso es sumamente porque el importante. fuego de la prueba de nuestra carrera diaria va a ser el que va a probar cómo estamos construyendo y cómo estamos corriendo de la manera correcta. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que está planteando justamente Inge es, ojo, que no es solamente, Dios no vino solamente a predicar la salvación, es decir, desde el punto de vista de decir, ¿sabe qué? Ya no estamos en el grosor del pecado, ya no estamos en el mundo, sino que ahora estamos en Cristo. Entonces, no solamente vino a predicar esa salvación, sino que vino a predicar que el crecimiento de la salvación, como lo llama el apóstol Pedro. Y por eso es que el apóstol Pablo habla sobre las obras que hacemos. ¿Mm? Y entonces, el Señor, justamente lo que dice Inge, que es la meta. ¿Hacia dónde es la meta? La meta es llegar a la altura de Jesucristo. Y entonces, tiene relación esto que mencionó Pablo Wilson, del punto de vista de decir, hay cosas que nosotros tenemos en nuestro interior, que nosotros tenemos en nuestro interior, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que tenemos. Injusticias, egoísmos, envidias,
pensamientos negativos, pensamientos sucios incluso, todo un montón de cosas que nosotros, cuando llegamos recién al Señor, no nos damos cuenta y ni siquiera creemos que las tenemos. Es más, yo estuve 20 años como cristiano viviendo y ni siquiera 20, 30 años, ni siquiera me daba cuenta toda la mugre que tenía en mi interior. ¿Hasta qué? Hasta que empecé a vivir este proceso de la lucha interior desde el punto de vista de la cruz diaria, donde el Señor empezó a revelar y a mostrar. ¿Mm? Entonces, eso es el concepto y por eso es que hablamos de estos dos tipos de pecados y estos dos tipos de morir al pecado. ¿Se dan cuenta? Ahí está claro el tema de estos dos conceptos de morir al pecado. Y, ¿ven? No sé si eh, Alejandra está eso, nueva, tiene esa claridad con respecto a los dos, morir del pecado. Sí, mejor, Cristian. ¿Sí? Ya, y eso a su vez hace relación con eh, con esta escalera de Pedro de que tantas veces hemos hablado, ¿se dan cuenta? Entonces hace relación con todo lo que hemos venido conversando hasta hoy en día. Entonces, el primer morir al pecado es cuando aparece acá todos ven en la presentación, ¿o no? Sí, El primer Sí, morir al pecado es la conversión. Es decir, oh, ya, el Señor me limpia de pecado y hay una muerte de pecados, ¿ya? Que son básicamente el grosor del pecado, los grandes pecados que hemos vivido, y Dios nos da este espíritu vivificado y entonces empezamos a vivir la muerte diaria al pecado, que es la otra muerte que presenta el apóstol Pablo. Y entonces Cristian, empezamos, ¿sí? Dale nomás, ¿podría ser ahí una acotación? dale. Aquí cuando empezamos la carrera o el subir la escalera, somos perdonados y todo lo que hicimos se olvida Así es, automáticamente, ¿verdad? automático. Sin embargo, cuando empezamos la carrera y el subir la escalera, si no pedimos perdón, no se olvida, queda vigente el pecado, Así es. ¿o no? Sí, esto es sumamente importante. Ya. Ah, eso es bien. Y por eso está el pecado. Ah, bien, súper bien, Inge. Y por eso es tan importante el pecado voluntario e involuntario. Porque Dios, cuando nosotros llegamos cuando nosotros somos salvos por primera vez, Dios perdona todos los pecados de nuestro vivir anterior. Pero cuando empezamos a crecer en este proceso de santificación, del vivir día a día, si no pedimos perdón por los pecados, esos pecados se van acumulando, ¿ya? Y no pueden ser Cristian, perdonados. Cristian, Por eso es que el otra, apóstol Pablo aclara con tanta claridad, si yo peco voluntariamente, ya no hay ningún sacrificio que ofrecer. Es decir, vana es el. Ahora, ¿por qué? Perdón para que cierre este concepto, Inge. ¿Por qué es vano? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido el sacrificio de la cruz cuando nosotros, una vez que conocimos al Señor, pecamos y no nos arrepentimos? ¿Por qué no tiene sentido la cruz de Cristo? El sacrificio que Jesús hizo. ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Por qué antes nosotros, sin nuestra voluntad, Dios nos perdona gratuitamente? Pucha, y ahora sí nos pide nuestra decisión. por el libre albedrío. Porque ahora estamos vivos. claro, porque ahora estamos vivos. Entonces, como estamos Claro, vivos, porque antes estábamos muertos, claro. Sí, sí. ¿se dan Mira qué cuenta? bien. Mm, Antes no estábamos vivos, entonces no hay decisión. Entonces la misericordia de Dios actúa y no hay ninguna intervención en nosotros. Ahora estamos vivos. Ahora mm, estamos, por eso es que Jesucristo le dice, ¿hasta cuándo he de soportaros? ¿Cómo no tenéis fe?
¿Cómo no entendéis? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si eso, a ver, eso está escrito adrede en la Biblia, para que nosotros podamos entender. Le dice, pero ¿cómo Felipe me dice, muéstranos al Padre y yo estoy acá y no me has visto? ¿Cómo no entiendes? Estás tanto tiempo conmigo y todavía no entiendes. ¿Te das cuenta? Porque es tu decisión ahí, por eso es que te reprocha Jesucristo, porque dice, oye, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no dices, Señor, sí, lo quiero hacer? Entonces, eso es el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es tan importante cuando estoy vivo y cuando no estoy vivo no tiene no es relevante porque Dios te lo hace. Dios lo hace. Mm. ¿Mm? ¿Ya? Inge, sí, no, esa era un poco la idea para cerrarlo. Inge, sí. Sí, para complementar nomás lo que has dicho. ¿Mm? Entonces, cuando estemos frente al juicio del trono blanco, seremos juzgados por lo que no nos arrepentimos desde que empezamos nuestra carrera. No, buena, buena cosa. Nosotros no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco, ¿ah? Ese Ah, es, ya, nosotros somos antes, en el tribunal de Cristo somos. en el tribunal, ya, Por eso ya. nosotros juzgaremos a las naciones. Ah, ¿Ya? tienes razón, sí, Somos estoy antes. equivocada en eso. Perfecto. En ese tribunal de Cristo, Jesucristo nos va a juzgar por las obras, súper bien, Inge, por las obras que no hemos pedido perdón. Por eso es que el apóstol Pablo, y esto tiene que ver, si construimos en hojarasca, heno, madera, piedras preciosas, plata u oro. ¿Se dan cuenta? O no hemos cerrado puertas. O no hemos cerrado Amén, puertas. amén. O no hemos cerrado puertas, o no hemos, por ejemplo, ¿y por qué? Y súper bien eso, porque ¿por qué construimos en hojarasca, heno y madera? Porque hacemos acciones, y esto tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos la semana pasada con Romanos, del punto de vista de que en estos tres estados yo trato de ser buen cristiano. En los tres primeros estados de virtud, conocimiento y dominio propio, trato de ser buen cristiano. Por eso es que al apóstol Pedro, por eso es que al apóstol Pedro, el Señor le pregunta y le dice, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, sabes que le amo ya. Es decir, yo trato de ser un buen cristiano. Después, en los tres estados posteriores de paciencia, piedad y afecto fraternal, Dios nos quiere llevar a un proceso de empezar a decir, Señor, yo no puedo nada, tú eres, Señor, tú eres. Y por eso al final el apóstol Pedro, cuando Jesucristo le dice, Pedro me ama, él dice, Señor, yo nada puedo decir, tú lo sabes. Tú sabes si te amo o no te amo, si te amo mucho, te amo poco, tú lo sabes, Señor. Yo no puedo decir, porque engañoso es mi corazón. ¿Mm? Y ahí está, en esto, todo este proceso, está el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Si no nos arrepentimos, la sangre de Cristo no nos puede limpiar, porque está implícita nuestro libre albedrío, nuestra voluntad de decir, Señor, sí quiero. Por eso es que Jesucristo le preguntaba y le decía, ¿quieres? ¿Crees? Sí, Señor. Ya, listo. Entonces, te sanaba. ¿Te diste cuenta? Ese es el símbolo, el ejemplo de lo que hoy nosotros vivimos espiritualmente. Si nosotros decimos, sí, Señor, me arrepiento, sí, reconozco. Y por eso el primer acto que Jesucristo viene a dar, y lo hace Juan el Bautista, y lo hace Jesucristo también, dice, arrepentíos. ¿Se dan cuenta? El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, sin arrepentimiento no hay reino de los cielos en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo esto se correlaciona entonces? ¿Ya? Entonces, este es el proceso en el cual nosotros entonces empezamos a vivir. Y nosotros hablábamos también el día martes de que hay tres estados en los cuales las luchas internas, y esto tenía que ver con el proceso de la lucha interna, eh, hay tres estados en los cuales las luchas internas son muy fuertes. El primero es en el estado de la virtud, que es cuando nosotros nos convertimos, entonces ahí yo trato de hacer todas las cosas, qué sé yo, y hay luchas internas, y algunas veces estoy alto, algunas veces estoy bajo, qué sé yo.
Y después, cuando Jesucristo nos quiere llevar a tener un mayor conocimiento de Él, en el caso del dominio propio y en el estado 3 y en el estado 4 de del crecimiento del cristiano, que son el dominio propio y la paciencia. Cuando yo me empiezo a descansar completamente en el Señor, entonces empiezo a crecer espiritualmente y empiezo a entrar poco a poco en el estado de la piedad, entonces ya el proceso de esta lucha interna tan grande sigue existiendo, por supuesto, una cierta lucha interna, pero es muy corta, periodos muy cortos, es decir, son minutos, media hora, se va achicando ese proceso, muy, muy corto. En cambio, en el estado del dominio propio y la paciencia, puede durar horas, días incluso, y en el estado de la virtud y anteriores puede durar semanas ese proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco el concepto. ¿Ya? Entonces, y ya después en el estado de afecto fraternal ya indudablemente ya no existen estas luchas internas. Entonces, ese es un poco el concepto para entender este estado de crecimiento. ¿Ya? No sé si ¿les parece alguna otra observación sobre esto? Ahora les queda más claro porque la idea es que relacionemos un poco todo lo que hemos visto, porque por eso hemos estado viendo esto, para llegar a justamente a entender estos procesos. ¿Ah? Y entender entonces por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Mm. ¿Sí? Ya, estamos. Entonces, eh, ya, y entonces estuvimos hablando, ya, ese es el concepto de los dos pecados, y ahí yo creo que más o menos está claro. Ahora, el otro concepto que estuvimos hablando el día martes también, que tocamos el día martes, tenía que ver con el concepto de que somos siervos de la justicia. ¿Y qué significa siervos de la justicia? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo pone tanta importancia en que somos siervos de la justicia? ¿Por qué dice siervos de la justicia? Antes éramos siervos del pecado, ahora estamos liberados, por ejemplo, pucha, somos liberados, pero sin embargo somos siervos de la justicia. ¿Por qué somos siervos de la justicia? ¿Por qué a la justicia que el proceso de purificación en nuestra vida le pone adelante siervos? ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Por Porque qué? somos siervos de Dios. Claro, somos siervos de Dios, pero ¿por qué siervos de Dios? ¿Por qué? ¿Qué característica tiene el siervo? ¿Su deber cuál es? Obedecer. Servir, Esa es la característica del siervo. obedecer y servir. Sí, Claro. Entonces, obedecer. el tema de que aplicar, y ahí está justamente la gran confusión de los cristianos, que creen que el proceso de la cruz diaria y la justicia de Dios en mi vida es una cosa opcional. No es una cosa opcional, es un deber. Como siervos tenemos que aplicar la justicia de Dios en nuestra vida. Por eso es que somos siervos. ¿Se dan cuenta? Tenemos un deber que es, porque si no, nunca llegaremos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Nunca. Seremos salvos, pero después tendremos pérdidas. ¿Se dan cuenta? Porque estamos construyendo en hojarasca, heno y madera, y no en piedras preciosas, plata y oro. Entonces, por eso es que somos siervos, porque es un deber del cristiano. Por eso el deber del pueblo de Israel era conocer la palabra de Dios. No era una opción, no era, no, ¿sabe qué? Ustedes cuando puedan, ya, no, sí es importante conocer nomás. No, es un deber, es nuestro deber, es nuestra razón por la cual somos cristianos. Conocer la palabra de Dios y conocer y entender los caminos de Dios. ¿Ya? Claro, qué Eso, exigente. ¿sí? ¿A ti? Claro, Dale. porque de lo contrario somos siervos malos y negligentes. Como- Mm, O lo que es lo mismo, súper bien, somos malos y negligentes, que somos rechazados, vamos a las tinieblas de afuera, o Sufrir también somos bastardos. ¿Se dan cuenta? bastardo, justamente. Que el concepto de bastardo era súper fuerte en aquel entonces.
Las No tenemos tinieblas de derecho, afuera, las no tinieblas de tenemos afuera, derecho, ojo, no tenemos derecho ¿a qué? A reinar con el Señor, sí. ¿ya? Eso es sumamente importante. Ahí, Cristian, es donde dice, en las tinieblas de afuera será el lloro y el crujir de dientes. No, Sí, claro, hay dos conceptos de lloro y de congelamiento, porque hay dos estados de sufrimiento, de ¿ya? sufrimiento, claro, es un Claro. sufrimiento profundo. Claro, uno es el lago de fuego y azufre y otro Mm, es las tinieblas de afuera. sí, Uno viene con el tribunal de Cristo y el otro viene con el juicio del gran trono blanco. Es la diferencia, justamente. Mm, mm. ¿ya? Entonces, por eso todos Claro, seremos juzgados. No todos seremos sí, juzgados al mismo tiempo, porque claramente. ¿Mm? claro. Y ¿Ya? debe ser un sufrimiento tan profundo porque ahí vamos a tener el conocimiento de todo. No va a haber nada velado en nuestro corazón. Por Entonces eso es sabremos que fuimos negligentes y el dolor de eso es por la eternidad. Entonces debe ser algo muy espantoso. no, 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 no debería ser por la eternidad. No, es de las tinieblas de afuera. Por eso es que somos salvos como por fuego. ¿Te diste cuenta? Hasta que seamos limpiados, ¿no es cierto? Claro. Mm. Porque el eterno es el concepto del infierno, el Gena. Hay una diferencia El en... Jena. Ah, ya. ¿Mm? ¿Ya? Ah, No sí, es, no tienes es el razón. Gena. Por eso las tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera no son el Gena. Y la gran confusión que hay es que los juntamos y hacemos uno solo. No, Mm, porque para los siervos no está porque somos siervos, sino, ¿me entiendes? Para los siervos no está el Gena, no está el infierno. no. Ujú, No, 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 porque nosotros somos salvos. Por eso es que las vírgenes, por eso es que a las vírgenes claro. dicen, no los conozco. ¿Y los deja dónde? Quedan las tinieblas afuera. Quedan fuera del banquete. ¿Ya? Es el mismo concepto. Pero Ahora, después Cristian, ¿significa un entran, sufrimiento? Por supuesto, significa un sufrimiento. después entrarán en el reposo del Señor. ¿Oh? Después entran en el reposo del... Ujú, Pero no es lo mismo reinar que claro. irse al infierno. Es que no es lo mismo reinar con el Señor que no irse al infierno. Es diferente. Hay diferencia. No, claro. Mm. ¿Ya? Mm. Es un poco el concepto, ¿sí? ¿Ya? ¿A Sole ibas a decir algo? ¿sabes que no entendí esa palabra que usaste, el Gena? ¿Qué es eso? El No, Gena, no, primera vez. G-H-A, ¿Qué es? G-H-N-A parece que se escribió, ¿no? el Gena era un lugar que estaba ¿Ya? en las afueras de Jerusalén y era donde se tiraba todo la basura, los animales muertos, los hombres, por ejemplo, muertos que no, que eran juzgados y que nadie los podía y que nadie pedía su cadáver, eran tirados en el Gena. Entonces ahí Y había un fuego también, que se quemaba porque era muy, Ya, muy mal olor. Y eso hace ya. relación un poco al concepto de infierno, el Gena o el Ah, infierno. ya, 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 ya. Muchas gracias. exactamente. Y ¿Ya? todavía está en Jerusalén, se ve. ¿Ah, sí? Ah, no, no lo sabía. Sí, sí. Ah, Y de hecho ahí también se tiraban todos los sacrificios humanos, los restos de los sacrificios humanos que hacían algunos eh, pueblos vecinos de ahí. no, 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 sabía. Ya. Y de los israelitas que se sumaron a los sacrificios humanos de Moloch y eso. Ah, mira, no, no, no sabía. Bueno, eso es justamente entonces el concepto de lo que estamos hablando y por qué somos siervos, porque es un deber tomar nuestra cruz diaria y santificarnos. No es no, ya más o menos. Por eso, este enorme, este concepto generalizado que hoy en día tenemos en la cultura cristiana, de que no, yo estoy salvo, estoy del otro lado y ya, y ahora vivamos nomás, vivamos. Y vamos los domingos a la reunión, gloria a Dios, nos volvemos a la casa y seguimos viviendo igual. Y tal vez si vamos un martes, un miércoles a la reunión, le decimos gloria a Dios y después seguimos viviendo todo igual. Y hacemos diferencia entre lo que es una cosa es el trabajo y otra cosa es ser cristiano. ¿Se dan cuenta? Y esto es una cultura, lamentablemente, en la cultura cristiana lo tenemos incorporado y es muy, 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 muy común. ¿Mm? Muy común, no es una cosa normal. ¿Mm?
¿ya? Y eso es justamente este concepto que Satanás ha querido que no entendamos de que Jesucristo vino a predicar la santificación, vino a predicar, vino a mostrar el camino para llegar a la altura del varón perfecto. Por eso el camino al Padre, que es ser perfectos como yo soy perfecto, dice Dios. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso. Y Dios utiliza, para llegar a esta instancia, Dios utiliza este proceso que hablábamos de la lucha interior. ¿Mm? Y entonces la pregunta que nos hacíamos el día martes, bueno, ¿y por qué Dios permite esta lucha? Pero antes de que, ¿por qué todos conversamos también el día martes de que esta lucha interior significaba que de alguna forma este pecado que mora en mí, esto que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero de repente como se me cruza la cosa y no puedo hacer la voluntad de Dios. Yo quiero ser paciente, pero no logro ser paciente. Yo quiero darle gracias a Dios, pero me quejo. Eh, yo quiero no enfurecerme, pero me enfurezco igual. Eso todo es la lucha interior que tenemos. ¿Mm? Y entonces nos preguntábamos en el día martes, es ¿por qué Dios permite esta lucha interior? ¿Por qué Dios permite que vivamos esta lucha interior? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué dijimos o por qué piensan ustedes que Dios permite que vivamos esta lucha interior? Por el libre albedrío. Sí, por el libre albedrío pero la lucha interior la permite el Señor, ¿para qué? Porque es la única forma en que las pruebas, en que las situaciones difíciles nos vayan mostrando lo que hay en mi interior. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo, Señor, Señor, Señora, en las oraciones que todos nosotros hacemos, todos ustedes han hecho esta oración. Señor, muéstrame lo que hay en mi interior. Señor, muéstrame mi interior. Señor, quiero caminar bajo tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Listo? Todos lo hemos hecho esa oración, ¿o no? Ya. Dios la escucha, ¿o no? Ujú. ¿Qué hace? Te toca así, ya, listo, santo. No se molesta para nada, está todo listo, todo solucionado. No. Lo que Dios entonces te pone situaciones en tu vida para que aprendas a ser paciente porque Dios te muestra que no eres paciente. Entonces, ¿cómo te muestra el Señor que no eres paciente? Te pone una persona al lado tuyo que te irrite. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, en vez de decir, Señor, gracias Señor porque pusiste a esta persona para mi trato, le echamos la culpa al otro y le decimos, no, es que tiene un mal carácter, no puede ser. Y se molestó contra mí, y me dijo todo esto, pero ¿cómo puede ser? ¿O no? Entonces, Dios no te está contestando tu oración. Ujú. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos conteste a nuestra forma y no como el Señor quiere que conteste. Si tú dices que quieres cambiar tu vida y seguir los caminos de Dios, Dios te va a poner personas en tu vida que te van a irritar y que te van a molestar. Y Es el entonces ahí ejercicio que uno nos tiene que manda. arrepentirse y decir, Señor, ¿sí, Inge? Sí, que es una situación de ejercicio. Debemos tomarla así, con gratitud y pidiendo gracia. Y pidiendo gracias. Y por eso el apóstol Pablo habla en Romanos de la lucha interior, Claro, porque él también la vivió por y todos supuesto. la tenemos que vivir. Y es lo más glorioso que Dios ha permitido en nuestra vida. Y no sentirnos culpables porque pecamos, sino que al contrario, reconocer, esto soy. Gracias por el ejercicio que permite, Así es. porque me tienes Perfecto. paciencia. Buena pregunta. Sentirnos culpables porque pecamos. ¿Por qué nos Sí, sentimos culpables porque pecamos? por el orgullo, porque no queremos reconocer que somos malos, Así es. porque nos creemos mejor de lo que somos. Así es. ¿Se dan cuenta de lo importante que es?
¿Se dan cuenta, no? Cuando uno se siente culpable porque no ha podido ser paciente, o porque se ha molestado, o porque se ha quejado, es en definitiva orgullo, es, ¿cómo se llama? Autolástima. Y eso claramente es un tema carnal, porque Dios permite eso en tu vida. Dios permite en tu vida, te muestra de que te quejas, entonces lo que tienes que hacer ahí, uy, Señor, perdóname. Pero si yo empiezo a sentir culpable y digo, uy, no, te diste cuenta, sí, no puedo, ¿cómo voy a hacer? No, pero que cómo, y incluso me molesta, me duele acá, incluso. Claro. Todos esos son sentimientos. Entonces, no, Señor, perdóname, esto no es tuyo. Pero Claramente, es tremendamente liberador, Cristian, cuando uno ve nuestra situación desde los ojos del Señor, desde los ojos espirituales. Tal vez esa puede ser nuestra mayor oración. Ayúdame a tener ojos espirituales para mirarme internamente y gozarme en las dificultades, porque eso es lo que dijo Pablo. Gócense en las dificultades. Y eso es una cosa que no se puede entender. justamente, amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es justamente. ¿Ya? Y por eso veamos lo que plantea un poco el apóstol Pablo. No sé si hay otra cosa ahí con respecto a eso. ¿Ya? Por ejemplo, en Romanos 7, 9 y 10. En Romanos 7, 9 y 10. Y habla justamente de este proceso del pecado que mora en mí. Romanos 7, 9 y 10, por favor. Ujú. ¿Ya? Yo lo tengo, ¿Lo leo? Cristian. Ah, ya. Por favor, Yo lo tengo, Cristian. sí, Grace, sí. Romanos 7, 9 y 10, por favor. Bien, eh, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado se vivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Súper lindo. Entonces, y yo sin la ley vivía en un tiempo, sin la ley de cuál, de qué ley, la ley del Espíritu Santo que me muestra lo que hay en mi interior. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero venido el mandamiento, ¿qué mandamiento? El deber de ser perfecto como Jesucristo quiere, el pecado revivió, es decir, me mostró nuevamente mi pecado. Y entonces, como le empecé a dar gracias a Dios, yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, este mismo mandamiento que en algún momento fue vida, cuando yo llegué al Señor y dijo, uy, gracias Señor, y era tan feliz, descubrí todo, que la maravilloso que el Señor ha hecho todo en mi vida, para mí resultó en muerte. ¿Por qué? Porque después el Señor me empezó a mostrar lo que había en mi interior. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Mm? Por eso yo sin la ley vivía en un tiempo. Es decir, sin esta ley purificadora que el Señor, no es la ley, acá no está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Es decir, el apóstol Pablo habla de muchas leyes. ¿Ah? Habla, por ejemplo, de la ley de los 10 mandamientos, habla de la ley que tengo en mi vida, el yo, también lo habla la ley, es decir, eso es justamente. Pero esta ley que está hablando es esto. Esta ley que Dios, que es el Espíritu Santo en mí, que me va mostrando lo que yo antes no sabía que tenía, que era lo que al principio habló Pablo Wilson, ¿se da cuenta? Es decir, Dios, la luz del Señor me empieza a mostrar cosas que yo antes no sabía que tenía. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el proceso y este es el proceso de santificación. Y por eso es tan importante la lucha interior. Porque si yo no tengo esa lucha interior, Dios nunca me puede llegar a mostrar lo que hay en el fondo de mi corazón. Nunca. ¿Por qué? Porque para que el Señor
me muestre lo que hay en el fondo de mi corazón, lo que hay en el fondo de mi corazón, debo decir yo, Señor, sí, muestra. Está incorporada a mi voluntad. El Señor es el que me muestra. El Señor es el que hace que yo le pueda dar gracias a Dios en todo. El Señor es el que incluso da la fuerza para que yo me arrepiente, pero yo tengo que decir sí, Señor. Por eso pedid es el primer paso. Pedid que el Señor me muestre. Segundo, buscad que la justicia de Dios en mi vida. Y después se produce algo maravilloso, que es golpead y se abre la puerta del reino de los cielos. ¿Mm? ¿Ya? Esas tres cosas que son maravillosas. ¿Parece? ¿Mm? No sé si hay algo más sobre eso, sobre lo que estamos viendo acá. No sé si lo habían leído este Romanos 7, 9, 10 y lo habían interpretado así, pero es maravilloso cuando uno lo entiende así. ¿Mm? Sí, Eso. Cristian, lo había leído, pero no ahora, o sea, en otro tiempo lo he leído, pero no entendía lo que también decía ahí, porque entendía que la ley, ahí donde dice, y yo sin la ley vivía, es como que no podía, ahora lo puedo entender, o sea, aparte de lo que ya hemos estudiado, porque si no creo que tampoco lo entendería. De lo que ya he visto, eh, ahora puedo verlo diferente, así que está bueno. ¿Mm? Sí, es esta ley del Espíritu Santo. Acuérdense que es la ley, es decir, la ley es la palabra de Dios viva, es esa misma palabra Ah, que también dice que traspasa, y que el apóstol dice que traspasa, llega hasta el fondo, hasta los tuétanos. a Esa los es tuétanos. la palabra de Dios viva, es decir, es el Espíritu Santo obrando en mí. ¿Mm? Que eso antes no lo podíamos tener, que antes no lo teníamos. No podíamos obedecer, Cristian, directamente no podíamos cumplir. Y Así, era perdón, 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 y no llegábamos a cumplir con el Señor. así es. Bueno, justamente, en cambio ahora, y por eso entonces ahora, como está mencionando ahí Grace, me cuelgo eso, tomo de lo que plantea Grace, se dan cuenta, y ahí de nuevo retomo la importancia de entender el concepto del pecado voluntario y el involuntario. ¿Se dan cuenta lo Mm. importante que eso es? Amén. Porque cuando yo me arrepiento y no peco voluntariamente, automáticamente el gozo viene a mí. Eso es lo importante, ¿verdad? Y por eso es tan importante, porque dejo este concepto de la carga en la cual como cristianos hemos estado viviendo siempre. Dejo este enorme peso que como cristiano hemos vivido 20, 30, 40 años con un peso enorme, Amén. enorme, pero enorme. Es una liberación, la verdad, Liberación enorme, aprender esto. enorme. Y decir, oh Señor, y descanso en ti, y no importa lo que venga, descanso en ti, Señor. Dejo de vivir angustiado, pero dejo de vivir angustiado no solo porque dejo las cosas en las manos del Señor. Dejo de vivir angustiado porque ya no tengo el peso de todo lo que significa el tema de no poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánta? Claro, querer y no poder. Querer y Ese no poder. es un desgaste impresionante. Absolutamente. Yo miraba y decía, yo le recomendaba, yo le diría, si decía eso, uy, el Señor, yo veía eso de el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo, ¿Sí? y no resultaba nada. Entonces yo decía, sí, qué maravilloso era vivir eso. Y era una cosa que uno decía, uy, no, eso no se puede, ¿entiendes? Y eso es completamente vivible, completamente vivible. Descanso, y entonces uno empieza a hacer cosas que nunca había pensado que podía hacer. ¿Mm? Pero eso Amén, es poder de amén, Dios y gracia de Dios, no más nada más. amén. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ahí, no sé si está todo claro el tema del pecado voluntario y involuntario. ¿Mm? Y la importancia que eso significa, ¿ah? De este concepto de poder vivir en paz y descanso completo. ¿Mm? Libertad. Amén. Libertad. Por eso es que eso es
Eso es. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, amén. Que ya la próxima semana vamos a verlo en profundidad, lo que eso significa si el Hijo os libertare. Porque es Amén. otra cosa. Repetimos el Hijo libertare, incluso en las canciones. El Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, Pero vivimos más atados que... Entonces, es un tema que Es tenemos, puro canto nomás. claro, puro sí. canto. ¿Ya? Y esto a su vez es andar en el espíritu y no en la carne. ¿Se dan Amén. cuenta? Entonces, esto es en términos prácticos lo que significa andar en el espíritu y no andar en la carne. Y te das cuenta lo que decíamos en Romanos, a ver si ahora les hace sentido. Mire, en Romanos 8:1, que también lo estuvimos leyendo, que también Yo lo tengo, Cristo. hablando. Porfa, Inge, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo me arrepiento y digo, Señor, perdóname, empiezo a andar en el espíritu. No hay ¿Te das cuenta condenación. lo simple que es andar en el espíritu? Ya antes nos rebuscábamos y complicado que andar en el espíritu, claro, es andar en el Señor y pensábamos que, no sé, diciendo alabanzas era andar en el espíritu. No, está bien, si las alabanzas van a surgir en forma natural, pero no es porque yo diga alabanzas voy a andar en el espíritu. Y no porque yo iba a la iglesia, entonces andaba en el espíritu. Porque leía la Biblia, entonces andaba en el espíritu. ¿No? Esas son consecuencias de andar en el espíritu. Es decir, yo tengo, a ver, yo tengo deseos de leer la Biblia no porque yo me propongo leer la Biblia. Mi carne nunca va a querer leer la Biblia, olvídense ese cuento. ¿Dónde dice en la Biblia que yo voy a tratar de buscar a Dios? No, mi carne nunca va a tratar de buscar a Dios. Entonces, la gracia de Dios me da el deseo de leer la Biblia. La gracia de Dios me da el deseo de orar. La gracia de Dios me da el deseo de ayudar a otros. La gracia de Dios me da el deseo de dar económicamente, de llamar a aquel que no me cae tan simpático. Todo es gracia de Dios. De llamar a aquel que me molesta, de ir a hablar con esa persona que me molesta, con esa persona con la cual no puedo hablar porque estoy complicado, porque no sé qué decirle. Señor, en tu nombre lo quiero ir a hacer. Esto debo cumplirlo en mi vida. Por eso nada, nada, nada es imposible para Dios. Nada. Y entonces, como si nada es imposible para Dios, ¿por qué estamos tan limitados? Tenemos miedo de esto, del otro, de acá, de no poder hacer esto, no puedo hacer lo otro. Como que si nada es imposible para Dios. Nada. El problema es que nos olvidamos de eso. ¿Y por qué nos olvidamos de eso? Porque no vemos las cosas como las ve Dios. Amén. Mira, acá dice Romanos 8, 6, porque ¿Ya? el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Justamente. ¿Se dan cuenta? Es vida y paz. Ojo, Grandioso, acá de grandioso. nuevo habla, miren qué bueno, se dan cuenta, porque esto también era una confusión que teníamos muy grande, porque decíamos, ve que ahí el apóstol Pablo dice cuánto, porque el preocuparse por la carne es muerte, ¿no? Dice El 6. Inge, Sí, ¿cómo? porque el Porque ocuparse de ocuparse. la carne es muerte. Porque preocuparse de la carne es muerte, entonces decíamos, uy, ¿cómo entonces vamos a dejar de ser salvos? No, ¿de qué muerte está hablando? De que es muerte del punto de vista de que no me vivifico con el Señor, no tomo mi cruz Amén. diaria, no muero al yo, ¿se dan cuenta? No Y no está hablando accedo a la vida ni a de la perder la paz. salvación. Claro. ¿Entendés? ¿Verdad? Y andábamos confundidos antes, decía, no, entonces esto perdemos la salvación. No, tiene que ver. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso es súper lindo ahí para entenderlo. No sé si hay algún otro comentario.
eso, ya que estamos terminando súper bien, gracias Inge, sobre esto de andar en el espíritu y andar en la carne también, lo que se aportó. ¿Algún otro comentario para ir cerrando? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que quieran destacar? ¿Algo que se pudo entender hoy? Dice que No lo... mira, y abajo, más encima, es más explícito, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Claro, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. amén. ¿Se dan cuenta? Y siempre eso está hablando del proceso de santificación, no está hablando de los inconversos. ¿Se dan cuenta que no tiene ningún sentido, como antes pensábamos, de que eso es de los inconversos? No tiene ningún sentido. Sí, sí, que están muertos los inconversos. ¿Qué tiene que ver? Esto es un proceso de vivencia nuestra. A nosotros nos pasa eso. ¿Mm? Parece súper lindo. Gracias. Buena. Ya, ¿algo más? ¿Algún otro comentario final sobre esto o sobre alguna duda? No, ¿No? Cristian, a mí me quedó muy claro, muy claro. Amén. ¿Ya? Así que eso, entonces entendamos esto. Siempre yo rescataría acá el tema de empezar a entender y pedirle a Dios sabiduría para entender sobre el concepto del pecado voluntario y del involuntario. Porque cuando uno entiende y empieza a vivir la diferencia entre el pecado voluntario e involuntario, la vida cambia 100%. La vida de vivir como cristiano cambia profundamente, pero profundamente. Es un antes y después. Yo encontré la libertad realmente con esa cosa que tú comentaste que yo nunca la había entendido. Amén, ¿no? Pero tampoco, si el Señor, misericordia de Dios no va. Amén. Eso es. Yo les pondría énfasis en eso y pídanle a Dios sabiduría para entender la diferencia entre el pecado voluntario y el involuntario. Es mucho, mucho eso. Es un vivir antes y después. Mm. ¿Ya? Tal cual como el arrepentimiento. ¿Ya? Amén. Amén. Sí. Ya. Estamos entonces. Grace, ¿nos podría llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra que nos has dado, Señor. Sabías que necesitamos aprender y aclarar estas dudas, Señor. Por eso tú lo has puesto, Padre Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Cada hogar representado, Señor. Tú conoces, Señor, los que estamos, pero detrás de nosotros todos los que hay, Señor. Ayúdanos para que podamos dar buenos frutos, Señor, para que podamos poner esta palabra que nos das cada día, Señor, para que los demás puedan llegar a ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice cada una de las familias, Señor, y te pedimos, Señor, por esta semana que tú nos ayudes a llevar esta cruz diaria, Señor. Gracias por estos días, Señor, y por todos los días, Señor, que podamos recordarte, Señor, ese gran sacrificio que hiciste en la cruz, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén y amén. Amén. Amén.